Imagina que tu vida es una obra maestra espléndida y que cada día te entregan un pincel nuevo y un lienzo en blanco. La pregunta es, ¿qué vas a pintar? ¿Qué tipo de historia vas a contar con tus acciones, tu mentalidad y tus hábitos? La verdad es que el éxito no se construye en un solo día, sino que se forja diariamente. Ahora, escúchame con atención. Hay 10 pequeños hábitos que, si se practican con constancia, transformarán tu vida para siempre. Moldearán tu carácter, alimentarán tus ambiciones y cambiarán tu futuro. 1. Establece una meta clara cada día. Un barco sin rumbo está a merced del viento. Se mueve pero sin dirección, sin propósito. Puede recorrer grandes distancias pero nunca llegará realmente. Lo mismo ocurre con una persona que despierta cada mañana sin una meta definida. Puede estar ocupada en constante movimiento, pero estar ocupado no es avanzar. La actividad no es logro. La claridad es la base de toda grandeza. Ningún imperio, ninguna revolución, ningún legado duradero se construyó en la confusión. La mente, cuando no se controla, es como una bestia indomada, inquieta, caótica y fácilmente influenciada por lo que más la atrae. Distracciones, demandas, expectativas. Llegan de todos lados y sin claridad te dominan. Pero en el momento en que defines una intención, en el momento en que tomas el control de tu dirección, el mundo deja de dictar tu camino. Antes de que el ruido del día te envuelva, antes de que las presiones externas dispersen tu enfoque, detente un instante. Decide. Elige una meta clara para el día. No 10, no 5, solo una. No tiene que ser grandiosa, no tiene que cambiar tu vida, pero debe ser intencional. Puede ser algo tan simple como tomar una decisión importante, completar una tarea pendiente o aprender algo nuevo. El poder de la meta no está en su tamaño, está en su claridad. Cuando le das a tu mente un objetivo específico, le das propósito. Transformas una existencia pasiva en una búsqueda activa. Pasas de vagar a dirigir, de reaccionar a responder. Comienzas a moldear tu día, en lugar de dejar que él te moldee. Y esa es la clave oculta para logros extraordinarios. No se encuentra en ráfagas raras de inspiración ni en pensamientos ilusorios. Se encuentra en la acumulación de días deliberados, uno sobre otro. La persona que define su propósito cada mañana es la que esculpe su destino. Un deseo vago nunca construyó un imperio. Una visión borrosa nunca forjó un legado. La claridad sí, y siempre lo hará. 2. Comienza el día con una mentalidad de gratitud. Debes entender esto. Tu mentalidad determina tu destino. No es la suerte ni las circunstancias, ni siquiera el talento lo que moldea el curso de tu vida tanto como la forma en que piensas. Y en el centro de una mente inquebrantable está una práctica simple pero poderosa: la gratitud. La mayoría de las personas despiertan agobiadas. Temen los desafíos que tienen por delante. Su mente se fija en los problemas, en lo que falta, en lo que puede salir mal. Pero esta forma de pensar es una prisión autoimpuesta. Las mantiene atrapadas en el miedo, la duda y la negatividad. Lo que no comprenden es que tienen el poder de cambiarlo todo con un pequeño hábito, que toma menos de un minuto, pero reprograma la mente para la resiliencia. Cada mañana, antes de que el caos del mundo te arrastre en 1000 direcciones, respira hondo, detente y enumera 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandiosas. Puede ser algo tan simple como el hecho de que despertaste hoy, el tejado sobre tu cabeza, una conversación con un amigo, una oportunidad por pequeña que sea. La gratitud no es ignorar los desafíos, es elegir ver lo que ya es bueno. Este cambio de perspectiva no es solo optimismo, es poder. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, tu mente pasa de la escasez a la abundancia, de la limitación a la posibilidad. Y una mente que ve posibilidades siempre encuentra un camino. Ve oportunidades donde otros ven obstáculos. Crea soluciones en lugar de excusas. Comprende esto. La gratitud no es solo un sentimiento, es una disciplina. Es un arma contra la duda, el miedo y la ansiedad. Aquellos que la cultivan permanecen firmes ante las dificultades, porque han entrenado su mente para mirar más allá de los contratiempos, para ver lo que se puede hacer en lugar de detenerse en lo que no se puede. Las mentes más fuertes no son las que nunca han enfrentado dificultades. Son las que han dominado el arte de la perspectiva. Y la gratitud es la base de eso. 3. Lee durante 30 minutos cada día. Toda mente sobresaliente ha sido forjada en el crisol del saber. La sabiduría del pasado, las visiones del presente y las oportunidades del futuro son los pilares del desarrollo intelectual y personal.
Si aspiras a elevar tus pensamientos, a afilar tu mente hasta convertirla en una fuerza de lucidez y potencia, debes transformarte en un aprendiz de la sabiduría. El mundo está repleto de distracciones, pero pocas prácticas son tan transformadoras como el sencillo acto de leer. Un solo libro puede alterar el rumbo de toda tu existencia. Una idea, una revelación profunda, puede derribar barreras antiguas y abrir puertas que ni siquiera imaginabas que existían. El conocimiento no es solo poder, es libertad. Te emancipa de la ignorancia, del estancamiento, del ciclo de pensamientos no cuestionados que te mantienen atrapado en los mismos patrones, en las mismas frustraciones. Cada página que lees amplía tu perspectiva, ayudándote a ver más allá de los estrechos confines de tu entendimiento actual. Los grandes líderes, pensadores e innovadores comparten un rasgo común: una sed insaciable por aprender. Comprenden que la mente, al igual que el cuerpo, necesita ser nutrida y ejercitada. Así como los músculos se fortalecen con entrenamiento constante, la mente se agudiza con la exposición regular a nuevas ideas, nuevas filosofías y nuevas formas de pensar. La clave es la disciplina, un compromiso diario con la lectura, aunque sea solo por 30 minutos. Es una inversión modesta con beneficios incalculables. Algunos podrían argumentar que los libros son obsoletos, pero la verdadera sabiduría es intemporal. No se trata de información, sino de profundidad. Mientras los flujos de noticias efímeros y los contenidos superficiales bombardean tu mente con ruido, los libros exigen paciencia, compromiso y reflexión. Te desafían a pensar críticamente, a cuestionar, a meditar. En un mundo que prospera con soluciones rápidas y gratificación instantánea, leer es un acto de rebeldía, una afirmación de que valoras la profundidad por encima de la distracción, la maestría por encima de la mediocridad. Como dijo Muhammad Ali: odié cada minuto de entrenamiento, pero me dije a mí mismo, voy a hacer que esto ocurra, seré el mejor que pueda ser. Siempre estás a un libro de un gran avance. Una idea bien colocada puede transformar tu mentalidad, revolucionar tus hábitos y ponerte en el camino hacia la grandeza. Pero ese avance nunca llegará si no das el primer paso. Haz el compromiso, 30 minutos al día. Que eso sea el cimiento sobre el cual construyes una mente inquebrantable. Con el tiempo mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que la mayor inversión que hiciste fue en la fortaleza de tu propio intelecto. 4. Controla tu diálogo interno. Eres el señor de tu destino, el capitán de tu alma, no por mera casualidad o por los caprichos de la fortuna, sino por el poder supremo de tus pensamientos. La mente es un campo fértil, rico más allá de toda medida, pero solo produce lo que en ella se siembra. Siembra semillas de duda y temor, y cosecharás fracaso y desesperanza. Pero siembra en ella las semillas doradas de la fe, la determinación y el propósito, y tu vida dará frutos que superarán tus sueños más ambiciosos. Reflexiona por un momento sobre el hombre que se dice a sí mismo: soy débil. Sus hombros se encorvan, su voz vacila, su presencia se desvanece. No necesita cadenas de hierro, pues ya se ha atado con los grilletes invisibles de la desconfianza en sí mismo. En cambio, el hombre que proclama: soy fuerte, soy capaz, lo venceré. Camina con propósito, habla con firmeza y actúa con una confianza inquebrantable que doblega las circunstancias a su voluntad. La diferencia entre ambos no radica en su origen o en la suerte, sino en el pensamiento. Presta suma atención a tu diálogo interno, pues en él reside el diseño de tu destino. Si murmuras para ti mismo no puedo, das una orden a tu mente y tu cuerpo la obedecerá. Pero si afirmas estoy aprendiendo cómo, enciendes en tu interior el espíritu de crecimiento, la chispa que convierte los obstáculos en escalones. No digas no soy lo suficientemente bueno. Di en cambio mejoraré cada día. Este sencillo cambio en el lenguaje no solo altera tu estado mental, sino toda tu realidad. Las palabras no son simples sonidos, son fuerzas. Son los arquitectos silenciosos que moldean la estructura de tu vida. Cada palabra que pronuncias siembra una semilla en el jardín de tu subconsciente. Habla de fracaso y éste florecerá. Habla de grandeza y ésta dará frutos. Los hombres más exitosos de la historia, aquellos que han ascendido desde la oscuridad hasta la prominencia, han dominado este secreto. Han dado vida con sus palabras a las existencias que anhelaban mucho antes de poseerlas. Que nadie diga que el destino es cruel, pues el destino es solo el siervo del pensamiento. Habla con sabiduría, piensa con audacia y actúa con fe inquebrantable, y el mundo se moldeará a tu voluntad. 5. Abraza la incomodidad cada día. El hombre no fue creado para la comodidad, sino para la conquista.
La historia no ha sido escrita por aquellos que buscaron refugio en la comodidad, ni el éxito ha sido ganado por el hombre que temió la lucha. La comodidad es un ladrón sigiloso. Roba la ambición, embota el espíritu y adormece la mente en la complacencia. Cada vez que evitas la incomodidad, no solo te quedas quieto, retrocedes. El crecimiento es hijo de la adversidad, y aquellos que aspiran a la grandeza deben primero aprender a acoger las pruebas que la forjan. Los hombres más exitosos de nuestro tiempo, aquellos que han ascendido desde la oscuridad para dominar industrias, riquezas e influencia, comparten un rasgo común. No huyen de las dificultades, al contrario, las buscan. Se inclinan hacia la incomodidad como un herrero se inclina hacia el fuego, sabiendo que solo a través del calor de la resistencia el acero puede ser templado. Saben que el progreso no se encuentra en el reposo ocioso, sino en el límite de su resistencia. Si deseas conquistar tu lugar entre esos hombres, debes entrenarte para soportar lo que otros evitan. Haz algo incómodo cada día. Levántate antes del sol y reclama el dominio de la mañana. Ve más allá del cansancio, más allá de la conveniencia, más allá de lo que creías posible. Habla cuando tu voz tiemble. Actúa cuando el miedo te diga que esperes. Arriesga el fracaso cuando la mediocridad ofrezca seguridad. Cada acto de incomodidad expande tus límites, fortalece tu voluntad y robustece tu espíritu. Comprende. Cuanto más abrazas la incomodidad, más formidable te vuelves. Cada lucha vencida es una piedra colocada en la fundación de tu éxito. Cada dificultad enfrentada con valentía refuerza la fibra de tu carácter. No estás hecho para una vida de facilidad, sino para una vida de triunfo. El mundo no se inclina ante el hombre que busca comodidad, sino ante el que persiste, soporta y conquista. Por eso te digo, rechaza la facilidad, rechaza la tentación del estancamiento. Acoge el desafío como a un viejo amigo, pues en su abrazo yace tu verdadero potencial. El hombre que se atreve a sufrir hoy será el amo del mañana. 6. Domina el arte del enfoque. El éxito no está reservado para los afortunados, ni el fracaso es el destino de los desafortunados. Ambos son frutos del hábito, resultado de la disciplina o de la falta de ella. Y en esta era moderna no hay mayor enemigo de la disciplina que la distracción. Es la asesina silenciosa de los sueños, la ladrona que roba el propósito de los hombres mientras permanecen inconscientes. No golpea con fuerza, ni anuncia su llegada. En cambio se infiltra en la mente, dispersando la atención, debilitando la ambición y reemplazando el progreso con indulgencia ociosa. Vivimos en un mundo que clama por tu atención. Ruidos interminables, demandas constantes, diversiones triviales diseñadas para desviar tu enfoque en 100 direcciones a la vez. Pero escucha esto. Lo que enfocas, lo alimentas. Si permites que tu mente sea atraída por distracciones, regarás las semillas de la mediocridad. Pero si aprendes a dirigir tu enfoque con precisión, cultivarás la cosecha de la grandeza. Un hombre que se obsesiona con los problemas se verá consumido por ellos, ahogándose en dudas y desesperación. Pero el hombre que entrena su mente para ver soluciones descubrirá que cada dificultad encierra una oportunidad. La elección es suya y es tuya. Domina tu enfoque y dominarás tu destino. Entrena tu mente para concentrarse en una sola tarea. Ignora el canto seductor de las interrupciones constantes. Desactiva las notificaciones, silencia lo trivial y reserva horas específicas para un trabajo profundo e ininterrumpido. Haz del enfoque un ritual sagrado que no pueda ser violado por los caprichos fugaces del mundo externo. Comprende, el hombre que controla su enfoque controla su futuro. La distracción es el refugio de los desenfocados, la excusa de los no comprometidos. Pero el hombre que comanda su atención como un guerrero comanda su espada, afilada, firme y precisa, grabará su nombre en los pilares de la historia. Por eso te digo, guarda tu enfoque como guardarías tu fortuna, pues en verdad vale mucho más. No permitas que placeres ociosos o asuntos triviales roben el destino que te pertenece. Entrena tu mente, dirige tus pensamientos y el mundo se inclinará ante el poder de tu atención inquebrantable. 7. Cultiva una autodisciplina implacable. El camino hacia el éxito no está pavimentado con buenas intenciones, ni se construye sobre explosiones pasajeras de inspiración. Se erige con los ladrillos de la disciplina, inflexible, inquebrantable y esencial. La disciplina es el puente entre las metas y la realización. El hombre que carece de ella se convierte en esclavo de las circunstancias. Déjame contarte una verdad que pocos se atreven a aceptar. Los sentimientos son inconstantes. Si esperas hasta sentirte listo, esperarás para siempre. Si actúas solo cuando es conveniente,
no lograrás nada. La disciplina es la capacidad de hacer lo que debe hacerse, sientas o no ganas de hacerlo. Es levantarte antes del sol cuando la comodidad te tienta a dormir. Es trabajar cuando otros descansan, persistir cuando otros abandonan, avanzar cuando los débiles inventan excusas. La disciplina es un músculo, y como cualquier músculo, se fortalece con el uso. Cada vez que eliges la acción sobre la procrastinación, cada vez que te presentas en lugar de ceder a la debilidad, fortaleces tu voluntad. Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, construyes confianza en tus propias capacidades. Una confianza inquebrantable que no se puede dar, solo ganar. Y créeme, la autodisciplina es la clave definitiva para la libertad. El hombre indisciplinado está atado por sus impulsos, controlado por distracciones, encadenado por los caprichos del momento. Pero el hombre disciplinado es amo de sí mismo. No busca motivación porque no la necesita. Actúa independientemente y al hacerlo gana control sobre su destino. Comprende, el talento puede abrir puertas, pero solo la disciplina las mantiene abiertas. La ambición puede encender la llama, pero solo la disciplina la mantiene ardiendo. Ningún hombre alcanzó la grandeza sin antes aprender a dominarse a sí mismo. Por eso te digo, entrénate como un guerrero se prepara para la batalla. Fortalece tu determinación, endurece tu resolución. Escoge la disciplina hoy, mañana y todos los días que vendrán. Cuando la disciplina se convierta en tu forma de vida, el éxito será inevitable. 8. Rodéate de personas de alto valor. Un hombre no es solo el producto de sus propios pensamientos y acciones, es el reflejo de aquellos con quienes convive. Muéstrame las compañías que mantienes y te mostraré la trayectoria de tu vida. Porque lo reconozcas o no, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Sus hábitos se convierten en tus hábitos. Sus creencias moldean tus creencias. Sus estándares definen los tuyos. Si te rodeas de personas que se quejan, pronto te encontrarás inmerso en excusas, hundido en la misma mediocridad que las atrapa. Si caminas entre aquellos que aceptan el fracaso como su destino, que ven los obstáculos como insuperables, adoptarás, sin darte cuenta, las mismas limitaciones. Pero si buscas la compañía de quienes desafían límites, que superan adversidades, que se niegan a aceptar menos que el éxito, entonces tú también te elevarás a ese estándar. Te esforzarás más, pensarás en grande y actuarás con mayor convicción. Elige con sabiduría. Las personas a tu alrededor o te impulsan hacia adelante o te arrastran hacia atrás. No hay neutralidad en la influencia. Rodéate de individuos que afilen tu mente, que desafíen tu pensamiento, que no permitan que te conformes con menos de tu máximo potencial. Busca mentores, personas sabias, individuos que ya han recorrido el camino que aspiras a transitar. Involúcrate en conversaciones que expandan tu intelecto, que te obliguen a ampliar tu visión más allá de los límites de tu comprensión actual. Comprende esto. El entorno adecuado te transformará más rápido que cualquier motivación jamás lo hará. Un hombre no necesita depender de inspiraciones pasajeras cuando está inmerso en una cultura de excelencia. En la presencia de la grandeza, la mediocridad se vuelve intolerable. En la compañía de los ambiciosos, el estancamiento es imposible. Te digo, elige tu círculo con cuidado. Camina entre gigantes y aprenderás a erguirte. Alineaste con pensadores, hacedores, hombres de acción y te convertirás en uno de ellos. Si deseas elevar tu vida, eleva tus estándares, pues al final tu futuro no está determinado por el azar. Es forjado por las manos de aquellos que permites entrar en tu mundo. 9. Toma acciones diarias hacia tus sueños. Un sueño sin acción no es más que una fantasía, un deseo susurrado al viento, perdido antes de que tome forma. El éxito no llega al hombre que espera, ni favorece al que solo desea. Se inclina solo ante el hombre que se mueve, que trabaja, que se niega a dejar pasar un solo día sin progreso. Los sueños no funcionan a menos que tú lo hagas. No puedes quedarte sentado esperando que el éxito llame a tu puerta. No lo hará. La suerte no busca al pasivo, recompensa al incansable. Todo hombre que ha ascendido de la oscuridad a la grandeza lo ha hecho con el sudor de su propio esfuerzo. No esperó el momento perfecto. No aguardó a que las circunstancias se alinearan a su favor. Comenzó donde estaba, con lo que tenía y actuó. Y tú también debes hacer lo mismo. Cada día es una oportunidad, una chance de dar un paso adelante, por pequeño que sea. El impulso no se construye en un solo acto de grandeza, sino en la consistencia silenciosa del esfuerzo diario. Un hombre que avanza, aunque sea solo un centímetro, está a kilómetros por delante de aquel que permanece inmóvil. Comienza ahora. Haz algo hoy que te acerque a tu meta.
No te dejes engañar por la ilusión de que los grandes logros ocurren de la noche a la mañana. Son el resultado de pequeñas acciones disciplinadas, acumuladas con el tiempo. El escritor que escribe una página al día algún día tendrá un libro en sus manos. El hombre que mejora solo un 1% diariamente se encontrará transformado más allá del reconocimiento en un año. Esta es la ley del esfuerzo, inescapable, innegable e infalible. Aquellos que la obedecen ascienden, aquellos que la desafían se desvanecen en la mediocridad. Por eso te digo, actúa, no mañana, no la próxima semana, sino hoy, ahora. Porque el hombre que actúa hoy es el hombre que gobierna el mañana. Y el hombre que espera pasará su vida viendo a otros conquistar lo que él solo soñó. 10. Termina cada día con reflexión y perfeccionamiento. La diferencia entre el hombre que crece y el que permanece estancado no se encuentra solo en el talento, la suerte o incluso el esfuerzo. Reside en la reflexión. El mundo avanza rápidamente, lleno de hombres que corren de un día a otro sin detenerse jamás a preguntarse, ¿qué he aprendido? Pero el hombre que reserva un momento cada noche para mirar dentro de sí, para evaluar su progreso, para analizar sus acciones y buscar mejoras, se coloca muy por delante de aquellos que simplemente vagan. Antes de cerrar los ojos por la noche, detente un instante para reflexionar. Pregúntate, ¿qué hice bien hoy? ¿Dónde fallé? ¿Cómo puedo ser mejor mañana? Porque el éxito no es una cuestión de perfección. Es una cuestión de aprender, adaptarse y volverse más fuerte con cada día que pasa. El hombre que teme cometer errores nunca actuará, pero aquel que aprende de ellos transformará los fracasos en peldaños y los obstáculos en oportunidades. Cada día es una lección. Algunos te enseñarán paciencia, otros pondrán a prueba tu disciplina y otros revelarán debilidades que aún no habías percibido. Pero todos, si se examinan con honestidad, te dejarán más sabio que antes. Los grandes hombres de la historia, aquellos que moldearon industrias, lideraron naciones y construyeron legados, no eran perfectos, pero entendían una verdad. La autocomprensión es la base de la maestría. No repetían ciegamente los mismos errores. Se estudiaban a sí mismos como un artesano estudia su obra, haciendo ajustes, refinando técnicas y mejorando constantemente. Y tú también debes hacer lo mismo. Reserva un tiempo cada noche para evaluar el día que pasó. Escribe si es necesario. Celebra lo que hiciste bien. Reconoce dónde fallaste, no con arrepentimiento, sino con determinación, porque el hombre que busca mejorar diariamente se elevará muy por encima de aquel que atraviesa la vida sin conciencia. Te digo, no dejes que pase un solo día sin aprender de él. El hombre que reflexiona, se adapta y crece es aquel que dominará su futuro. Aquellos que no miran dentro de sí estarán siempre controlados por fuerzas que no comprenden. Pero aquellos que se estudian a sí mismos tendrán la clave de su propia evolución. Y al final, esa es la diferencia entre los que triunfan y los que simplemente existen. Ahora, escucha con atención. Estos 10 hábitos son simples, pero su impacto es inconmensurable. Son la base de una mente fuerte, un carácter disciplinado y una vida poderosa. La pregunta es, ¿los pondrás en práctica? ¿Te comprometerás con las pequeñas acciones diarias que conducen a la grandeza? La elección es tuya, y si eliges con sabiduría, tu yo del futuro te lo agradecerá. Entonces, ¿qué hábito comenzarás hoy? Porque la vida que deseas no te está esperando que actúes. Y la acción, amigo mío, está siempre a tu alcance.